somos actores, quién sabe. Es como, ¿cuál es la peli esa que tiene un montón de giros y no sabes qué carajo pasaba? ¿Cuál de todos? Cualquiera de Night Shyamalan. Claro. O con el final de Nueve Reinas. Spoilers. Mandame un saludo, me hago famoso. Nico, Nicolás Prieto, saludos. saludos. No la podré usar esa. La concha de ahora, es verdad. ¿Qué cosa? Paja, me gustaba mucho esta remera. No la podré usar en la facu. Caído. Por ahí no somos hacer la facultad. O Claro, por ahí por ahí. las intercambiamos. O sea, por ahí tipo yo le presto esta remera a alguien más. Claro. Venía a saludarlo tipo, ¿vos sos el de la facu? A partir de este momento ustedes van a tener que descifrar quiénes somos aparte. No le des idea, boludo. Ah, divertido. No, no Es es tipo que divertido. te enterás que Santos va a tu facultad, ¿entendés? Claro. Pensé que eran, ¿qué hice? Que eran carpinchos. Lo somos, en realidad él es una persona, yo en realidad soy tres carpinchos grandotes, uno en los hombros de otro. Esto en realidad no es piel, es un abrigo grandote. Sí. Muy loco, ¿viste? Estoy pensando en fija, mierda. Sí, te dije que tenías que agarrarte una campera. Digo, si no, Agarré, cagar. boludo, tengo ahí un buzo. Uy, hay un montón de gente, todavía no me puedo. Un montón de gente. Todavía no se metió Pablo. F. F. Bueno chicos, todavía no se metió Pablo, así que quiero ver esa ¡Ahí está! ¡Eh! Ahora sí. A ver, un segundo. La, La solicitud. la solicitud ya, Pablo. A ver. Ahí está. Bueno. A ver, para que todos se suban. Ahí está. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien, Pablo? Bien, todo bien. A ver ahí, no sé cómo conviene poner esto. Dale, ponelo al costado, Si así ves es para el más. costado, más. mejor. Pongámoslo casi no. Ahí. Bueno, así. ¿Sí? ¿O Ahí va. acostado? Lo que me digan ustedes, ¿qué prefieren? Ahí va, No, tranqui. pongámosle al costado, más cómodo. Sí, sí. Bueno, Bueno, antes que nada, para darle a la gente, estamos acá con Pablo Trapero, egresado de la FUC y uno de los directores más importantes e influyentes de las últimas 2 décadas, ¿o no? y sí, de momento el chino argentino. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar acá, por darnos el espacio. Estamos muy, muy agradecidos. Así que bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo viene esa cuarentena? Bien, acá en cuarentena, como todos. Ahora estoy en el campo, tenemos una casa cerca de Luján, en Carlos Ken. Mm. Y nosotros venía de estar casi 3 meses en Barcelona, que Martina, mi compañera, estaba rodando allá y yo estaba preparando un proyecto que todavía sigo preparando y estábamos viviendo ahí durante 3 meses. O sea que cuando volvimos todavía no se había declarado la cuarentena oficial, y ni siquiera la de los viajantes. En un momento después se determinó que la cuarentena de los viajantes era obligatoria, pero cuando nosotros llegamos todavía no. Entonces nos vinimos acá preventivamente, después se decretó la cuarentena de viajantes. Acá estuvimos como 2 semanas hasta que vino la cuarentena oficial, o sea que no sé el tiempo que hace que estamos aquí. Van a ser 2 meses y ya no hacen 2 meses. Y bueno, estamos aquí con mi familia desde entonces. Qué bien, qué bien. Pero bueno, se banca mucho más la cuarentena en el campo que en la ciudad. Bueno, sí, a mí me gusta mucho estar acá, en general. Nosotros tenemos una vida de muchos viajes y mucha cosa. Y cuando venimos acá, o sea, en Argentina estamos mucho aquí. Y la verdad que estamos bien. Bueno, ahora mismo acá se ve un poquito de fondo. Estoy en una pequeña salita que tengo acá, entonces veo muchas pelis. Ah, buenísimo. Eh, y bueno, no siempre, o sea, yo todavía soy de la época del soporte físico, o sea, a mí me gusta mucho los DVDs físicos, Mm. ¿no? O Ah, sea, pero, eh, que es una antigüedad, digamos, para ustedes, pero esto, para su generación, pero estos son Blu-rays, ¿no? O claro, sea, que todavía para mí se sigue viendo un poquito mejor, sobre todo acá que el streaming no es tan bueno, o sea, no que el streaming, que la conexión en el campo no siempre es claro. tan buena. Tengo mis películas de cobertura por las dudas que la conexión no funciona, que es muy a menudo que la conexión no funciona.
Y bueno, acá, cuando no estoy viendo películas o con la familia, estoy haciendo carpintería, me gusta mucho la carpintería, trabajar con la madera, bueno, y trabajo a distancia, ¿no? Muchos meetings, tipo por Zoom o por Skype o por teléfono normal. Mm, Eh, bueno, eso. qué bueno. Bueno, Bueno, antes que nada, antes de arrancar la entrevista propiamente dicha, como ya te explicamos antes, pero bueno, por desgracia estamos con nuestras identidades ocultas, claro, ocultas porque, bueno, corremos riesgo. no busca la magia china en la Claro. cuenta memes. Entonces nada, nos tenemos que tapar. Así que bueno, arrancando un poquito con lo que es la entrevista en sí. Dale, Vos venga. a la FUC. ¿En qué año entraste a la facultad y cómo era la facultad en ese entonces? Bueno, en ese año, yo entré en el año 91, fue el primer año de la FUC. La FUC no existía antes de ese año, fue una buena noticia para mi generación y también para generaciones más grandes, porque en ese momento no era tan habitual estudiar cine. Hasta ese entonces, en general, la gente que quería hacer películas, el camino que tenías que hacer era empezar a laburar en cine. El típico ejemplo era empezás de tiracable y para cuando tenés la edad que tengo yo ahora empezás a dirigir, digamos. Claro. Porque ibas haciendo un largo camino de formación y de aprendizaje, digamos, pero laburando. Las escuelas de cine son relativamente, bueno, relativamente jóvenes, digamos, no estamos hablando de 20, 30 años. Si bien existía la escuela que hoy es el ENERC, la escuela de lo que era en su momento el Instituto de Cine, que era INC, ni siquiera INCA, porque eso vino después. Claro. Entonces, yo estaba estudiando el ciclo básico para arquitectura en la UBA y daba clases de teatro a niños de 12 años en esa época. Y entonces conocí unos locos de imagen y sonido y ahí me puse a averiguar y descubrí la FUC. En marzo del 91 leí una nota de Antín que hablaba de la escuela. Fui, me anoté, tuve una entrevista con Manuel en su momento. Mira. Y porque en esa época Manuel tomaba entrevista a todos los alumnos. Mi matrícula es 91212, o sea, era el alumno 212. Y bueno, la FUC en ese momento era muy diferente a lo que fue con los años y a lo que imagino que es ahora. Yo hace un par de años que no voy, pero bueno, la FUC es un barrio hoy día, ¿no? La sede original fue Jufra, la que yo empecé. En ese momento no era universidad todavía, era como una escuela. El primer año todavía no era universidad y recién en el 92 ya se ajustaron los programas para la modalidad universidad. Y ahí, digamos, cambió también un poco lo que había sido ese primer año, donde nosotros estábamos todos aprendiendo un poco juntos cómo era la FUC, porque era una experiencia realmente muy linda, muy esperanzadora para todos los que queríamos hacer cine. Eran un rango de edades muy variados también, por esto que te digo, que había gente que venía tratando de estudiar cine hace muchos años, capaz tenían otras carreras o hoy es mucho más simple y más inmediato, pero no solo porque no era tan habitual las escuelas de cine, pero sino también porque piensen que en esa época acceder a la tecnología era principalmente muy caro y muy difícil. Entonces, entrar a una escuela de cine donde te encontrabas con, en este caso, no sé, 200 y pico de pibes o personas de distintas edades, que por primera vez estábamos todos juntos, había como una efervescencia, una cosa así medio primaveral, festiva, como de muchas ganas de hacer, ¿no? Y Claro. desde el primer momento la FUC también se planteó como este lugar también donde la práctica fuera importante, donde había equipos y eso. Entonces, así fue, año 91,
el primer año o el primer cuatrimestre, no me acuerdo si el primer año o el primer cuatrimestre lo cursé por la mañana, después más o menos pronto empecé a trabajar como editor freelance para también pagar la FUC en ese momento, entonces ahí empecé a cursar de noche. Claro, Entonces, mirá. pero no me acuerdo si fue en la mitad de primer año o entre primero y segundo año que pasé de cursar a la mañana a cursar a la noche. Mirá. Ah, Claro, y es cuando arrancó, porque después en todas tus películas, o por lo menos en la mayoría, aparte de guionista y director y productor, además has trabajado en montaje. Entonces eso es muy interesante ver dónde empiezan esos inicios en ese Sí, rubro. trabajé mucho, trabajé bastante como editor freelance. Al principio, cuando, como digo, en 91 recién estaba empezando en la FUC, o sea, hacía cosas muy básicas, pero que también me ayudaban a aprender. Hay muchas cosas Claro, que vos estudiás en la escuela que no las podés saber o no las podés terminar de conocer hasta que no haces la práctica. Y el claro. montaje es una de ellas, ¿no? Mi profe de montaje primer año, si no recuerdo mal, era Miguel Pérez. No me acuerdo si primero o segundo año, no sé si lo llegaron a conocer. Y después también trabajé en esa época donde yo estudiaba, bueno, nuestra generación empezó a estudiar, era la época en la que se empezó a pasar lentamente al mundo digital. Mm, Entonces, al principio, cuando yo te digo que editábamos o en Umatic, cuando era un sistema profesional, o en VHS o Super VHS, que no sé ni siquiera saben de qué estoy hablando, digamos, pero eran unos cassettes de cinta, que era el mismo sistema que se usaba a nivel hogareño, digamos, para ver pelis en casa, pero que todavía era muy incipiente, recién empezaba, no era algo tan popular. claro. Las cámaras de video eran cosas vinculadas a la televisión o a grandes cámaras, digamos, que no eran como las cámaras que fuimos conociendo después, ¿no? Que son cámaras mucho más, bueno, con los años cada vez más chicas y hoy estamos haciendo esta charla con el teléfono. Pero en esa época, poder acceder a las cámaras, en ese caso cuando vos pensabas el cine, todavía no se pensaba el cine de manera analógica, ¿no? Digamos, Claro, ni digital, se pensaba de manera química. Vos pensar en hacer un corto era conseguir una lata de película, conseguir una cámara y filmar. En la escuela también te daba ese espacio, ¿no? Había equipos, había cámara 16, después con los años empezó a haber laboratorio para revelar adentro de la propia universidad. O sea, no solamente era el marco teórico, que por supuesto es muy importante, pero también el espacio práctico. Ya en la pequeña sede de Jufra había, digamos, un pequeño set, una isla de edición, entonces todas esas cosas permitían, por lo menos para como me gustaba a mí hacer la FUC, que era, digamos, estar mucho en actividad, digamos, hice montaje, hice sonido, trabajaban todos los cortos de mis compañeros en lo que hubiera para hacer, del equipo de dirección hasta el equipo de arte, claro. pero los rubros que más me gustaba hacer, porque me gusta mucho el mundo de fierros, digamos, como se decía en esa época, ¿no? Porque las cámaras de cine eran pesadas, grandotas, y con un motor, literal, adentro de la cámara hay un Claro. motor que hacía girar la película, básicamente, ¿no? Y todo ese mundo de los fierros es algo que siempre me gustó, me sentí identificado y me sigue gustando. Entonces, nada, eso. Hice de eléctrico en los cortos y después con el tiempo sí empecé como a especializarme en edición, que es lo que me preguntaba, ¿no? Empecé a hacer montaje. Ya a medida que pasaban los años y la experiencia, esa cosa de cinta, o sea, primero de moviola, digamos, de negativo, después de Lumático, Betacam, o sea, todo eso fue mutando en el sistema digital, en el mundo digital, ¿no? O sea, que esto, dicho así muy rápido, es muy difícil para alguien joven de la generación de ustedes entender la magnitud de esa transición, porque era verdaderamente muy engorroso todo el proceso técnico, que era mecánico. Concretamente las cosas se hacían se tocaban, ¿no? Todo era mucho más físico ese tipo de cine, Claro, que igual la naturaleza del cine sigue siendo lo que cambia es la tecnología de registro principalmente, ¿no? Pero el cine sigue manteniendo
esa cosa artesanal y de sinergia de gentes y de distintas energías y voluntades para que exista. Incluso una de las cosas más dramáticas de esto del coronavirus justamente es cómo va a ser hacer cine en este contexto, ¿no? Donde desde la cosa más simple de un maquillador maquillando a un actor o un peluquero que tiene que estar en contacto físico inmediato, hasta ni siquiera te hablo de una escena de amor o de sexo o de besos, son dos personas sentadas en una mesa compartiendo una comida. O sea, una de las cosas que menos se sabe, digamos, de cómo va a afectar todo esto, toda esta crisis, es cómo va a ser la producción de películas en el futuro más inmediato, ¿no? En los próximos meses. Pero bueno, volviendo a esa época, el montaje para mí fue una etapa que disfruté mucho, y después ya con el tiempo todo esto que había hecho más de curiosidad por aprender, sonido, foto, de distintas áreas, me fui concentrando en montaje, y de hecho la FUC la pagué con mi laburo de montajista, al principio con mi laburo de profe de teatro y después con mi laburo de montajista o de editor, ¿no? Porque editaba cosas para televisión, editaba de todo un poco. O sea, no era, en realidad todavía no había llegado a ser montajista, o sea, nunca había llegado a editar una película, solo una cosa, en Moviola. Pero después lo demás, todo ese proceso del tiempo fue pasando de el negativo a editar digital. En un momento editábamos controlando las caseteras a través de un teclado que a su vez, digamos, controlaba la computadora. O sea, la computadora le daba las órdenes a las distintas tapes, a las caseteras, para que vos tenías varios players y un recorder. Entonces, lo que vos hacías con el controlador digital era darle las órdenes para, en tu assembly, en tu edición, en la cinta, ir editando de a cachitos. Eso se llamaba edición no lineal, pero no era digital, porque lo que vos hacías era grabar sobre una cinta, pero era no lineal porque vos podías cargar los códigos de tiempo de dónde querías poner en tu tape y el código de tiempo de lo que querías sacar de tu toma, ¿no? Desde el primer plano de los chicos con la máscara de minuto tal a tal frame. Cargabas todo eso en una compa, le dabas al edit list y después la máquina lo hacía, no sé, vos te ibas o volvías el día siguiente y estaba editado. Y después al final ya llegan los primeros editores no lineales, como los digitales, como lo conocemos ahora, que eran lo que editabas en una compu, ¿no? Y empezaron a ver los distintos programas, que el más conocido que queda de aquella época es el Avid, pero hubo varios que fueron apareciendo en esa época digamos, de los inicios de la edición digital. Claro, sí. Qué bueno. Mirá, bueno, en esta época, primero en la FUC, ¿no? Profesores que has tenido en esta época. Sí, si mal no me acuerdo, lo has tenido al querido Daniel Pérez Mateus. Sí. ¿Cómo era Daniel en aquella época? ¿Ya decía che tanto como dice ahora? Bueno, no sé cómo dice ahora porque hace muchos años que no lo veo, pero sí, decía bastante che. Yo lo tuve a Dani en segundo año. Y la verdad que tengo muy lindos recuerdos de la clase con él. Es un personaje, como todos los que lo conocen saben. Personalmente tuve muy buena relación con él y me divertía mucho. Y sobre todo depende de la formación que cada uno tenga, ¿no? Digamos, para algunos, por ejemplo, compañeros míos que ya venían de haber hecho alguna experiencia en otra escuela o incluso de haber laburado en alguna peli, les parecía como demasiado didáctico, pero justamente para alguien que yo no lo encuentro algo necesariamente malo, al contrario, te diría que para alguien que tiene que entender desde una etapa tan inicial, Daniel era buenísimo porque te ayudaba a pensar y a entender las cosas que para las personas que estamos acercándonos a hacer cine no son tan obvias, ¿no? Y que que es bueno hacer ese recorrido, digamos, de construcción desde la cosa más simple, ¿no? De cómo se llaman los planos hasta los lentes, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que después se vuelven una obviedad cuando ya tenés un poco de experiencia, cuando no la tenés,
es fundamental que alguien te las pueda enseñar bien. Claro, Y era un tipo que imagino que sería igual, muy, que daba mucho entusiasmo a los alumnos, siempre estaba, viste, medio persiguiéndote para que hicieras cosas. Nada, tengo muy buenos recuerdos. Y además también porque en ese año, en el 92, que fue el año que lo tuve a él como profesor, fue el primer año que la FUC hizo esta especie de concurso, no sé bien cómo será ahora, digamos, pero en esa época, por lo que le fui contando, para hacer un corto en 16, hoy nosotros podemos hacer un corto con un teléfono y no necesitas que alguien te provea de los recursos para hacerlo. Tenés una idea, tenés unos amigos y realmente si uno tiene necesidad de contar una historia, lo puede hacer con un teléfono que tiene muy buena calidad. Obviamente, después hay calidades super pro y la calidad siempre se puede mejorar, pero la facilidad y la inmediatez que hoy tenemos para acceder a la tecnología, para contar historias, en ese momento no existía. Entonces, se hacían estos como concursos internos donde se elegía, no me acuerdo si era 1 o 2 cortos por comisión, no por año, sino por comisión, que se filmaban en 16. Entonces era como ganarte la lotería, porque te dabas la cámara de 16, eran en ese momento 3 latas de 16, que imagínense que son 30 minutos, que era todo el material bruto que tenías para hacer tu trabajo, la posibilidad de hacer la postproducción en la Facu, y después además ir a los laboratorios, porque en ese momento la FUC todavía no estaba equipada como la conocen hoy. Entonces, después tenías que mezclar y tenías que ir a un laboratorio de sonido a mezclar, tenías que hacer color y tenías que ir en ese momento a un laboratorio que se llamaba Cinecolor, a hacer el color, a hacer todos los procesos, desde escribir hasta estrenar el corto, que se estrenaba en los festivales internos de la FUC, o algún festival de afuera que hubiera tomado el corto. Hacías todo el recorrido entero y la FUC te daba todo ese respaldo de equipos y Daniel era como el tutor de mi comisión, de mi corto. claro. Mi primer corto en 16 se llama Mocoso Malcriado, Sí. que es un corto... pará, acá hay uno que dice que demos vuelta al teléfono. ¿Estaremos acostados en la vida de la gente? No entiendo. Yo, Y a ver, creo puede que- ser. Bueno, démosle vuelta. Sí, si no. démosle vuelta. Dale. Ahí Hay está. que darle vuelta. Y Un yo creo que- segundo que salí que tengo que cargar el celular porque me voy a quedar sin batería. Dale, no, si no, si No lo tenés pasa que nada. cargar, lo dejamos apaisado y ya está. No, está paisado, pero un segundito, ahí ya vuelvo. A ver. Es que claro, ahora que lo estoy cargando parado va a estar medio jodido. No, bueno, si no, dejémoslo apaisado. Sí, no pasa nada. Dejámoslo. Ah, bueno, Dejémoslo Sí, ya y está, bueno. pues si lo tenés que cargar. Bueno, madre. Bueno, damos vuelta. perdón chicos, pero me estaba quedando sin batería y iba a ser un bajón. Ahí va. Bueno, mejor tenerlo así. A que... Sí. Ahí va. Bueno. Bueno, pero ahora sí, esto en base, viste lo que contabas, en base a lo que, bueno, porque eso lo que estás contando son lo que hoy en día serían los curriculares que hacemos todos los días en Eso, los cortos curriculares, así se llamaba, me hiciste acordar. Claro. Sí. Se sigue haciendo hoy por hoy. En segundo año tenés la posibilidad de hacerlo con Fílmico. No sé si se sigue haciendo o no, no estoy seguro. Pero se sigue haciendo con Fílmico unos de segundo año. Así que está bueno eso, que nuestra generación es mucho menos común laburar con lo que es el cine analógico. Así que es una linda oportunidad, como por amor al material, ¿no? Hacerlo. Y bueno, otros profesores que has tenido. ¿Lo has tenido? Ahora me imagino que vas a explotar el chat de amor. ¿A Rodolfo Otero? A Rodolfo Otero. Lo he tenido a Rodolfo Otero, sí. Sí, claro. No me acuerdo si en primero o en segundo, creo que lo tuve 2 años. No me acuerdo del primero y segundo, o segundo y tercero. Sí, Rodolfo es otro clásico de la FUC. Sí. Que bueno, también, o sea, mucha gente no le gustaban mucho sus clases porque la mayoría de sus ejemplos eran de Disney o de películas muy clásicas, pero de vuelta, justamente para guión es buenísimo poder hacer ese tipo de análisis porque en muchas de las películas que él proponía, que imagino que muchas las seguirá proponiendo porque algunas son muy clásicas, es buenísimo para encontrar las cosas de
de estructura y las cosas técnicas que uno tiene que ver como de manera más clara. Y después, por supuesto, ya sabemos que las reglas que uno aprende en general están hechas para acompañar en tu proceso y que cada uno encuentre su manera de escribir o de filmar o de hacer lo que cada uno quiere hacer. Pero, pero tengo muy buenos recuerdos de sus clases y de la manera en que nos ayudaba a ver las cosas que para mí no eran obvias, obviamente, porque no sabía nada de escribir guiones. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, también, bueno, pero hay muchas formas, muchos estilos de enseñar y también muchos gustos. Dentro de la FUC, no sé cómo será ahora, pero bueno, se dividían, ¿no? Los más de tal cosa de los más de tal otra cosa y se armaban, había como mucha pasión en eso también de amores y odios, que no había verdaderamente odio, pero digo, estas cosas de, Claro, este sí, es sí. un pelotudo, este es un genio, y en el medio no quedaba nada. ¿Entendés? Claro. Eh, Sí, sí, sí. Y Hay como temas de conversación muy que polarizan mucho. Mencionás la Nouvelle Vague y olvídate, ya se van todos a las sí, manos. se dividen todos. bueno, claro, eso me imagino que debe seguir Sí, sí, sí. como antaño. Sí. Y bueno, y justamente esto hablando de los profesores, después de que te hayas recibido, ¿no? ¿Seguiste en contacto con alguno de ellos, de tus profesores? Bueno, en realidad el proceso de recibir, no me recibí porque Claro. debo 2 materias. Pero bueno, terminé el ciclo de grado de 3 años, me quedó inglés y me quedó estética del cine, que son las 2 materias que todavía debo rendir y cada tanto le escribo a Mario Santos a ver si logro hacerme el tiempo para ir a rendir y tener mi título. Pero bueno, terminé tercer año y después empecé a hacer la licenciatura. Y entonces, claro, muchos profes digamos, yo a medida que empecé la licenciatura ya laburaba cada vez más. De hecho, cuando terminé en el año 96 sería o algo así, medio en paralelo empecé a tratar de armar mi primera peli, digamos, Claro. Claro. digamos, yo filmaba bastante, ¿no? O sea, los comenté medio al pasar el tema este de la tecnología y cómo acceder a la tecnología. Yo tuve mi primera cámara de video, digamos, como que la compré con mis ahorros de profesor de teatro y editor, y con ayuda de mis viejos, que era una cámara que llamaba G450 de Panasonic. Era una cámara, literalmente, no sé si se entra, pero era como así de chiquita. Claro. Es chiquito. Para nosotros. Eso era una cámara pequeña. Yo tuve que, con la ayuda de mi vieja, tuve que construir una mochila para poder cargarla. Porque viajaba en bondi Claro. y tampoco quería andar como se usaba en esa época, como esos maletines, como las Pelican, esas valijas que se usan para equipo, porque además de que era incómodo, llamaba mucho la atención. Entonces, con una mochila vieja, no sé qué, mi vieja le cosió como si fueran unas protecciones. Y de verdad, la mochila me sobresalía 15 centímetros de cada lado. Y era, qué pequeña la camarita. Y de hecho, filmaba mucho las clases, filmaba mucho cualquier cosa. Y, y filmaba mucho las clases de los profesores hablando, las prácticas, más allá de los trabajos o los cortos. Y hice un corto para un profesor se llama Jorge Laferla, no sé si sigue dando clases, que daba técnicas No lo audiovisuales, conozco. que era un corto sobre nuestra clase, básicamente. Era el profe hablando y nosotros y demás. Bueno, con Jorge seguí en contacto algunos años. Con Otero creo que también. Bueno, al que vi más es a Juan Bautista Stañaro, que era profe mío de dirección en primer año. Lo vi después con los años. Bueno, Antín. Con algunos me fui cruzando, profes de fotografía. Después algunos ya te los fuiste cruzando en laburos, o cuando empecé a laburar, en el lugar donde yo editaba, un profe de fotografía hacía la fotografía para, no sé, para esa productora. O sea, Claro. después hay un momento donde ese límite empieza a ser más difuso, porque incluso estando en la licenciatura, también
nosotros éramos, yo por ejemplo, durante un tiempito fui ayudante de trabajos prácticos. Entonces también ya empezaba a dar clases. Mirá, tremendo. Sí. Y bueno, parecido a esto, ¿no? Con tus compañeros de aquella época, también, ¿te has seguido viendo con muchos de ellos? ¿Conocés en qué se han dedicado después de la FUC? Si muchos de esos han seguido con el cine o se han dedicado a otra cosa. ¿Cómo es? Mira, la mayoría creería que no. O sea, en cuanto a la cantidad de personas que siguió haciendo pelis o laburando en cine o esto, eh, no sé cuántas personas realmente llegaron, primero a terminar la carrera, ¿no? Porque muchos también, como te digo, no solo era experiencia nueva para los estudiantes, para la escuela, sino también muchos iban a tratar de ver si les interesaba hacer pelis o no, o si les interesaba el mundo audiovisual. Claro, Yo te diría que igual es la minoría la cantidad de gente que verdaderamente después trabajó, pero igual en comparación a la FUC, la FUC salieron un montón de directores, un montón de técnicos, o sea, la FUC justamente, incluso quizás siendo una minoría grande, no quiero decir que fueran pocos, quiero decir que no sé si la mayoría de los alumnos de la FUC luego siguieron trabajando. Eh, pero creo que de la FUC debe ser, por lo menos de lo que yo conozco, de la gente que conozco, un porcentaje altísimo de gente que terminó o que no terminó la carrera, pero que se puso a laburar, entonces dejó la carrera y siguió laburando. claro. Porque sobre todo en esa época, no sé bien cómo habrá sido los después, pero los 3, 4 primeros años de la FUC, era verdaderamente una comunidad donde, por más que capaz vos no hacías trabajos con todos tus compañeros, porque era mucha gente, a pesar de que no eran tantos como ahora, éramos pocos, nos encontrábamos en el bar, o te encontrabas en el trabajo práctico, o te encontrabas, y la comunidad de hacer cine tampoco era tan grande como ahora y tan diversa, ¿no? Éramos menos gente en general. Entonces, Claro. de esa generación salieron muchos directores, pero también muchos técnicos, fotógrafos, guionistas, pero bueno, así todo, siendo un porcentaje muy alto, bueno, eso es una pregunta más para la FUC, que ellos deben tener un Claro, registro más Claro. claro, ¿no? Creo que igual no es la mayoría de la gente que sale de la escuela la que siguió, por la simple razón de que mucha gente entró por curiosidad para ver cómo se sentía, si le gustaba, muchos se habrán aburrido, muchos se habrán cansado, algunos se habrán frustrado, no sé, eh, pero, pero creo que la FUC tiene un promedio muy alto de personas que rápidamente empiezan a trabajar en cine o en tele. Bueno, hoy está cada vez más difuso ese límite entre pelis y tele, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y alrededor de esta época, ¿no? ¿O cuándo fue que empezaste con el proyecto del Mundo Grúa? Eh, eh, Mirá, Mundo Grúa empezamos a rodar, si no recuerdo mal, año 97. 97 o fines del 96, ponele. Pero en realidad es como más accidentada la llegada a Mundo Grúa. El primer guión que yo escribí para una peli fue Familia Rodante. Ah, mira. Ah, Que lo escribí apenas terminé la FUC, o mientras estaba terminando la FUC, mientras estaba, digamos, en la licenciatura. Ese fue el primer guión terminado, quiere decir, escrito bien o mal, de un principio a fin, con la cantidad de páginas, encabezados de escenas, personajes y las reglas de un guión enteras. Eso fue 95, 96, más o menos. Pero la primera idea para hacer una película, o sea, primer concepto para hacer una película fue el bonaerense. Ah, Pero mira. ni siquiera el bonaerense como está la película, como se vio la película terminada. Si quieren después, si nos da tiempo, les explico un poco. Pero quiero decir que Mundo Grúa no fue el primer guión o la primera idea que escribí pensando en hacer mi primera película. En el medio hubo 2 proyectos más que fueron los que empecé a desarrollar y con los que quería hacer mi primera peli. El Claro. bonaerense y Familia Rodante. Cuando sí terminó la FUC, o sea, cuando ya
empiezo, digamos, a laburar más que a estudiar y con dos compañeros armamos un estudio donde teníamos isla de edición, isla de sonido, y habíamos armado una cosa un poco loca que era una sala de Foley, que en ese momento no era muy conocido, acá en Argentina no había, de hecho, y la construimos literalmente nosotros, literalmente con la mano, la cuchara, el cemento y demás, hicimos las piletas, las cosas, la aislación, bueno, nada, es muy largo de contar, pero como que apenas terminé de estudiar, armamos con estos dos compañeros este experimento. Y bueno, eso también fue una parte, como una especie de continuación de la FUC, porque claro, la gente que venía a laburar también tenía que ver o eran alumnos que venían a aprender o o sea, a laburar como editores, o eran profes que venían a traer sus películas para ser editadas o producidas. Claro. Eso fue como esa transición, digamos, a la salida de la FUC. Y entonces, en ese momento es donde yo presento mi primer guión, que es Familia Rodante, al concurso en el Inca y a algunos productores, ¿no? El proceso de un joven estudiante de cine que quiere dejar de ser una persona que quiere hacer una película, sino que yo quería estar haciendo una película, ¿no? Claro. Entonces, el primer guión que termino, Familia Rodante, lo presento y obviamente, no sé si vieron Familia Rodante, pero yo la había pensado como una película sencilla, con la casa rodante de mi viejo, la había escrito para mi abuela, que es quien finalmente la protagonizó, y dije, bueno, es una película más o menos simple. Pero obviamente mi falta de experiencia me hacía imposible ver lo complejo que fue, y ahora vamos a llegar a Familia Rodante cuando llegue el momento, porque era una película muy compleja, se filmó desde Buenos Aires hasta Misiones, Claro. recorrimos todo el litoral en tiempo, o sea, en linealidad íbamos rodando, cronológicamente lo que estaba en el guión, bueno, etcétera, eso también se los cuento luego. Pero nada, entonces lo único que conseguí sobre este proyecto fueron nos. No, es muy grande, o es muy cara, o no podés, o sos muy joven, o no entendés la complejidad de este proyecto. Y yo me sentía como, obviamente, el joven incomprendido que nadie quería reconocer mi talento y que nadie veía la potencia de ese guión. Después, cuando finalmente filmé Familia Rodante, les voy a contar que todos los la película. Pero bueno, entonces pasó eso y como un poco frustrado de esa sensación de haber sido rechazado en un concurso de óperas primas, que era algo muy importante para nosotros, digamos, esperando, si te elegían tu película, tenías tu primera película hecha, más o menos, bien o mal, con más dinero, menos dinero, pero tenías la posibilidad real y concreta de hacer tu película. Y cuando, bueno, no sale el concurso y después de visitar a un par de productores y todos me miraran como que no se podía hacer o que no había hecho lo suficiente para una producción de ese estilo, o sea, no había hecho nada básicamente más que laburar y o cortos, dije, bueno, lo que les dije antes, quiero dejar de ser una persona que quiere hacer una película para ser una persona que está haciendo una película, para hacer mi película. No sé cuándo la voy a terminar, pero sé que la quiero empezar pronto. Y yo había hecho un corto que se llama Negocios, que fue mi segundo corto en 16, que también anda dando vueltas por la FUC. Y dije, voy a hacer la continuación de los personajes de ese corto, el Rulo. Y en el corto, que se filmó además en el negocio de mi viejo en esa época tenía un negocio de repuestos de electricidad y carburación del automóvil. Y ahí es donde filmamos, ¿no? O sea, en el corto, perdón, filmamos en el negocio real de mi viejo, donde todos los actores eran no actores, pero todos interpretaban roles diferentes, ¿no? Si bien Claro. el Rulo, digamos, no era actor, al igual que mi papá, el Rulo hacía de empleado de mi viejo, y obviamente ellos eran amigos, él era un cliente de mi papá, y así, ¿no? Mi vieja hacía de un personaje del negocio de al lado, mi abuela hacía la mamá del Rulo y así. Entonces había sido una experiencia muy linda al
al corto le fue muy bien, fue una sorpresa, muy diferente también en estilo a lo que había hecho Mocoso Malcriado. Fue festivales, empezó como a andar bien, como cuando uno empieza a ver que responde la gente, que las cosas que había querido hacer estaban y funcionaban. Entonces dije, bueno, voy a hacer la continuación de La vida del Rulo. Estaba el Rulo, había filmado hacía relativamente poco, y hablé con unos compañeros míos, eh, y fui juntando plata, ahorrando plata, y empecé a filmar, así de a cachos, de a pedacitos. O sea, cuando teníamos un fin de semana libre, filmamos una cosa, cuando había más días libres o tenía más plata, filmamos más días, y así a lo largo de un año y medio más o menos. Entonces yo tenía una idea o como un tratamiento de lo que era, de lo que quería que fuera Mundo Grúa, pero el guión se iba escribiendo o reescribiendo a medida que iban pasando las cosas, a medida que se confirmaban los actores, a medida que confirmaba si podía filmar, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia o no, a medida que también yo iba aprendiendo del propio proceso de escribir, montar, filmar, producir, todo a la vez. O sea, la película en sí mismo era un hecho de aprendizaje principalmente para mí. O sea, yo no tenía ninguna expectativa de terminar esa película, realmente. Sí, todas las ganas y la pasión y el deseo de hacerlo, que terminarle, que se estrene, pero expectativas de que eso ocurriera eran bastante pocas, porque era bastante difícil encarar solo el proyecto de hacer una película con ayuda de muchos amigos y de muchos compañeros, pero en un contexto donde no se filmaban películas de esa manera, ¿no? En ese momento las películas todavía era el 1 a 1, era carísimo, una película salía en promedio $1 millón, $1,5 millones, la más barata. Entonces era simplemente un acto de fe, decir, bueno, quiero ser una persona haciendo una película, no sé si se va a terminar, y si se termina no sé quién la va a ver, quiero que la vea mucha gente, quiero que le vaya lo mejor posible, pero para mí era como bastante zen el proceso, era el momento, era el presente. Bueno, hoy puedo filmar, filmo. Mañana no puedo filmar, ¿qué hago? Edito. Pasado tengo tiempo para grabar unos sonidos para la obra en construcción, voy a grabar, o sea, era aprender de las necesidades del proyecto y hacerla a medida que iba encontrando los recursos. Y así fue un proceso de 1 año y medio, que es un proceso bastante atípico también, porque en el medio, al principio muchos de mis amigos me miraban como con curiosidad, porque lo que yo les decía era un poco lo que les digo a ustedes. Yo no sé si la voy a terminar y qué va a ser de esta película, pero mientras tanto la quiero seguir haciendo. Y periódicamente hacía proyecciones con un grupo de amigos, y iba viendo, al principio eran un montón de carteles que explicaban lo que faltaba ser filmado y una escenita. Parecía cine mudo, ¿no? Digamos, todo escrito y una escena. Después pero claro, al principio era de 1 hora y media de una película que duraba más o menos la idea de Mundo Grúa, eran 20 minutos de imágenes y 1 hora 20 de títulos explicando, acá el Rulo va a comprar la milanesa, acá el Rulo. Entonces, al principio mostraba a mis amigos y me miraban con razón, pensando que no había película, que eran un montón de carteles con unas imágenes. Pero a medida que fueron pasando los meses, fue siendo la proporción al revés, ¿no? Cada vez había menos espacios negros y más escenas incorporadas al timeline. Digamos, ya editaba en esa época en no lineal. Mezclado, bueno, un poco, una parte se mezcló se editó en Betacam todavía. Bueno, en síntesis, fue un proceso muy largo de 1 año y medio, pero mi gran motor era hacer la película. No sabía ni cuándo ni cómo se iba a terminar. La verdad que me sentí muy afortunado de todo lo que viví al hacerla y lo que viví, obviamente, al terminarla, porque Mundo Grúa, cuando se estrenó, yo la vi estrenada, la copia, por primera vez, todos los rollos en esa época, cuando vos filmabas en negativo, cuando estrenabas, perdón, una película en positivo que había filmado en negativo, se estrenaba con rollos de 20 minutos. Cada de esos rollos se llamaban actos, ¿no? Entonces, nunca había visto todos los actos pegados, como se decía en esa época, hasta el momento del estreno. Y aunque parezca un poco exagerado, lo que vivimos fue que
los rollos, por un montón de complicaciones técnicas que básicamente tenían que ver con que era blanco y negro y no se hacía blanco y negro hacía muchos años, entonces había muchos problemas para que la película pasara por las perforaciones y etcétera de la proyección, entonces se rompía. Bueno, un montón de complicaciones técnicas. Nunca logré ver la película terminada, todos los actos pegados hasta el día del estreno, donde literalmente lo que les voy a contar pasaba, que era que llegó el primer acto y todavía no había llegado del laboratorio el último acto. Entonces empezamos a proyectar la película y todavía no sabíamos, no teníamos los rollos cargados. ¿Por qué? Porque se estrenó en el primer Bafisi y la habían puesto para el último sábado, sabiendo que nosotros llegábamos como muy tarde, o sea, muy justos con el proceso, pero en el medio tuvimos un montón de complicaciones técnicas que no podíamos sacar la copia antes y literalmente, o sea, el fotógrafo que hizo Mundo Grúa se llama Kobe Migliora, esa semana dormía en el laboratorio porque bueno, había un montón de problemas y no lograban destrabar el problema de la copia en blanco y negro. Pero literalmente yo la vi en la presentación, en la función de estreno, en el Hoyts Abasto, en el primer año, no, en el Hoyts sí, en el primer sábado, o el segundo sábado del Bafisi del 99, o sea, el primer Bafisi también. Eso fue el sábado a las 10 de la noche, como les digo, iban llegando los rollos y al día siguiente la entrega de premios. Y ganó, Mundo Grúa ganó mejor director, mejor actor, el Rulo que no era actor, y uno de los premios secundarios, paralelos. Y bueno, y después de eso se estrenó, bueno, en el medio, estoy siendo muy rápido, pero yo filmé durante 1 año y medio solo, o sea, solo quiero decir sin productor, sino con amigos y compañeros de la universidad, y conocí a Lita Stantic, que fue la que me ayudó a hacer todo eso que tenía de manera un poco caótica, digamos, pero sí montado, editado, con sonido, todo, pero a partir de ahí había llegado toda la energía que tenía, no sabía cómo estrenar una película, hasta ahí había llegado todo así un poco intuitivo y a la fuerza. Y me ayudó, ahí la conocí a Lita, que me ayudó mucho para hacer ese proceso, digamos, de convertir esa película que estaba en un cassette en una película en 35, en negativo, en positivo en una sala, y la estrenamos como si dijera en abril, no, perdón, abril era el Bafisi, como si dijera mayo, un mes después. Y le fue muy bien en esa época, y incluso si ves hoy con algunas cifras, muy bien hoy, digamos. Estrenamos como si te dijera 10 o 12 copias, que no era nada, pero en esa época también las copias capaz quedaban varias semanas o meses. Y llegó a ser como 80.000 espectadores, que era una barbaridad para una película en blanco y negro de un director novato sobre un tema que tampoco era una comedia romántica o una película, digamos, precisamente fácil para el público, con todas las cosas en contra que te diría la distribución. Un protagonista que era mayor de 50, el desempleo, blanco y negro, el protagonista era un actor desconocido. Estaba Adriana Eisenberg, que en ese momento, digamos, era muy conocida porque estaba haciendo la mamá de Suar en Poliladron. Estaba Rolly Serrano, bueno, había... Todo el resto de los actores eran actores que quizás no eran muy famosos, pero eran actores con formación y muy buenos. Pero el Rulo no, y mi abuela tampoco, y muchos eran actores novatos, intuitivos, que actuaban por primera vez. Y bueno, le fue muy bien a la película y después fue a Venecia y también fue otro absurdo, digamos, en ese momento el director del Instituto de Cine era Marvis, que se llamaba Julio Marvis. Sí. Pero Marvis era folclorista, era conocido por el programa de folclore, Argentinísima. Argentinísima era, creo, sí. Que era un tipo que presentaba programas de folclore, no tenía nada que ver con el cine. Esa era la persona encargada del Instituto de Cine. Y bueno, fue a Venecia y ahí, bueno, eso ya toda esa historia conocida. Ganó en Venecia la Semana de la Crítica, ganó el premio, otro premio de la crítica, el FIPRESI, y otro premio más. O sea, ganó 3 premios en Venecia. Y para mí fue como, literalmente, y así lo dije, lo sigo diciendo, fue como el sueño del pibe, como ir a... Te juro. Como jugar en primera, así medio de la nada.
porque después de eso, claro, pasaron un montón de cosas que yo entendí muchos años después. Yo en ese momento no entendía mucho lo que estaba pasando, sinceramente, porque la película ganó un montón de premios en festivales. No era común como ahora que las películas viajaran a festivales. O sea, Claro. no. eh, el cine argentino no era tan conocido el de esa época fuera de Argentina, si bien el cine argentino siempre, históricamente, es un cine conocido fuera y nosotros tenemos una tradición de cine desde los pioneros. En ese momento no es como ahora que vas a un festival y hay una, dos o tres pelis argentinas. Eh, entonces fue todo muy, bueno, muy solo, con la mochila, andando por festivales, digamos, como te digo, años después, cuando yo seguí con mis películas, iba a los festivales, pues ya me encontraba con amigos o con otros colegas jóvenes directores argentinos que van, pero en esa época era muy solitario y muy como de aventura eso de los festivales, no era algo establecido como pasa hoy. Claro. Qué loco. Bueno, y Sí. sí, En todas tus películas, o por lo menos en la mayoría, ¿no? Aparece al principio de la película, no antes de que arranque, una dedicatoria. las Ajá. dedicatorias de tus películas son, digamos, elegís la persona a la que se lo dedicas específicamente por la película o tiene que ver con otra cuestión. No, cada caso es diferente. No. O sea, puede ser porque esté vinculado con el tema. Una de las películas se la dediqué a una tía mía que falleció en el proceso de hacerla y estaba un poco vinculada con el universo de lo que se contaba en la peli. No, cada peli es un mundo. O sea, Claro. perdón, cada una de esas dedicatorias es por algo en particular, no se repite en ninguna por algo necesariamente temático o estético. Sí. ¿Tenés algún método específico de guión? O sea, a la hora de hacer una película, a la hora de pensar una película, ¿tenés un método de dónde buscas inspiración? ¿Cómo planteas la estructura, los personajes? ¿Tenés desde el vamos ideas de montaje ya para la película o se va dando el tiempo? Eh, Más o menos, no tengo un método. O sea, para ciertas cosas sí me gusta repetir un método y soy bastante metódico, para ciertas, para otras soy al contrario, el caos me ayuda, digamos. Y Claro. escribir es una de ellas, y no es el proceso que más disfrute, la verdad. Mm. Una vez que estoy sentado escribiendo y ya sé lo que quiero escribir, sí disfruto escribir, no estoy diciendo nada muy original igual, ¿no? Pero Claro. el proceso de llegar a escribir y a sentir que estoy escribiendo lo que quiero, no es un proceso que disfrute. Capaz hay personas que sí, que disfrutan ese proceso de búsqueda, de indagar, eh, igual es un poco contradictorio porque me encanta escribir. Entonces, pero Claro. no es que no lo disfrutás. Bueno, Claro. sí, no es necesariamente que no lo disfrute, pero es como más tortuoso, ¿no? Claro. Es un proceso que nunca se repitió en todos estos años. Yo empecé a escribir, imagínense, cuando estaba en el 91 en la escuela de cine, empecé primero a escribir completamente intuitivamente cortos. ¿Cuántos años pasaron? 30 años. Eh, y no soy tan viejo. Eh, y la verdad que en todos estos años cambiaron muchas cosas de cómo me gusta escribir y cada vez te diría que es diferente, no, es muy diferente. Puede ser una nota que leo en el diario lo que dispara una idea, puede ser una imagen. En el caso de Mundo Grúa, por ejemplo, yo vivía en esa época a la vuelta de la FUC, a la vuelta cercano, digamos, atrás de la UADE, que está ahí en la 9 de julio, Claro, Sí, 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 sí. sí. y del piso donde vivía veía la actual la UADE, ¿no? Entonces yo vivía en un piso 11, 12, ponele, y yo veía literalmente, como si dijera a 10 metros, veía al chango de la grúa que se la pasaba la mitad del día esperando que le digan qué hacer, porque en general de estas grúas hay un periodo de actividad, pero muchas veces mueven un fierro, lo dejan parado para que lo suelden o para que lo aten o para lo que sea, y lo ves al chango tomando mate esperando que después de mover el caño ese, que lo Claro. terminen de hacer algo. Eso fue, por ejemplo, una de las imágenes con la que empecé a pensar en Mundo Grúa. Con Leonera, mucho más tarde, 2008,
Yendo a la quinta de mis viejos, tienen una quinta así de fin de semana en Cañuelas. Yendo con mi hijo, que en ese momento tenía, no sé, 3 años, ponele, una cosa así. Eh, Yendo a visitar a mis viejos, pasó por Ezeiza y veo, mi hijo me dice, papá, ¿qué es eso? Y era dentro del centro penitenciario que hay en Ezeiza, el pabellón de madres con niños. Estaba pintado rosa, pero lleno de rejas y alambre. Y mi Claro. hijo me dice, che, ¿qué es eso, papá? Digo, no sé, voy a averiguar, qué sé yo. Y cuando llegué a Cañuelas, hablando con mis viejos, me contaron que eso era la cárcel de esto, pero con un ciclo de esas cosas a veces increíbles increíbles de creer y de explicar, difícil de explicar, que ese día había salido una nota en el diario hablando de los chicos con las mamás presas. Mirá, zarpado. Y eso fue el spark, la chispa, digamos, que, que me hizo pensar por primera vez en Leonera. Y así, o sea, son muy distintas una de las otras. Y después el proceso de escribir es muy diferente. Escribí solo, escribí tipo con Script Doctor, viste, con alguien que te ayuda como a esto. Escribí con con 3 personas más. Escribí solo con una persona. O sea, Mm. fui cambiando y cada vez, de acuerdo a la historia y de acuerdo al momento, a mi experiencia, a lo que necesito, fui cambiando el método también. Te diría que ninguna experiencia fue igual a otra. Claro, mirá vos. Claro. Bueno, ¿te acuerdas? Ahora lo que me está diciendo Instagram es de que viste que te había dicho que los videos en vivo pueden durar 1 hora y después se cortan solos. Ok. Cortamos este. Eh, Perfecto. bueno, ¿qué más? Así que sí. Y bueno, siguiendo un poco con esto, ¿no? En muchas de tus películas has coescrito. Y sobre todo mucho con Santiago Mitre. Eh, ¿Cómo es? Santiago y Alejandro Fadel y Martín Claro, Maure, que Sí, claro, éramos sí, 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 sí. 4 en ese caso. claro. ¿Y cómo es, en lo personal, tu experiencia de coescribir versus escribir por vos solo? Bueno, fueron también diferentes las experiencias con ellos. En cada una de ellas fueron distintas la Mm, experiencia. La primera fue Leonera, la mm, segunda fue Carancho y la tercera Elefante, si no estoy mal. mm, Eh, Leonera, como les dije, empezó con esta idea. En general, casi siempre tengo un manojo, en el caso de Leonera tenía algo como más claro de qué quería, ¿no? mm, Pero como digo, cada uno de los proyectos fue diferente el método. También porque a medida que nosotros seguimos avanzando, los chicos empezaron a laburar más, Santiago empezó a hacer sus propios proyectos, entonces también, por ejemplo, Elefante Blanco fue muy diferente a la mm, manera en la que trabajamos en Leonera, que ellos recién terminaban la FUC, y también teníamos como más tiempo, ellos tenían más tiempo. Por ejemplo, Leonera... eh, nos habíamos puesto un método que era, una vez que estaba la estructura armada, nos íbamos pasando la escena, ponele, yo hacía la 1, el otro, Ale hacía la 2, Santiago hacía la 3 y Martín hacía la 4. Pero claro. todos en algún momento tocábamos la escena del otro, entonces después yo agarraba la 2, después la 3, y así, ¿no? Hasta tener, o sea, la primera intención era entre todos escribir escenas, o un grupo de escenas, digo esto, 1, 2 y 3 y 4, pero podrían ser del uno al 10, o por temas, esta me interesa escribir, este grupo de escenas me interesa escribirlo más a mí, o le interesa más escribir al otro. Como fuera, se decidía más o menos cómo es que íbamos a escribir, y escribíamos hasta tener un primer guión. Y Mm. a partir Tremendo. de ahí, en ese primer guión es donde te decía, bueno, entonces ahora el que había agarrado la escena de la 10 a la 15, esas 5 escenas las agarraba uno que no le había tocado antes. Y así hasta cerrar un proceso donde todos hubiéramos tocado todas las escenas. Y después Mm, o el proceso también que yo iba haciendo a medida que empezaba el rodaje, que también empiezan a surgir cuestiones, dudas, propuestas, se enriquecen escenas, otras que te gustaban en el guión, después las ves y no te interesan tanto. Pero eso más o menos siempre fue igual. Empiezo bastante solo, en el caso del laburo con los chicos se expandía a un grupo de 4 y después
en general volvía a que me terminaba quedando otra vez solo, retocando, repasando, editando, cambiando o reescribiendo. Bueno, Tremenda. y bueno, y justo también hablando de lo que son justamente tus películas, para vos, ¿cuál es tu película, de todas las películas que hiciste, cuál es tu película favorita? ¿Cuál también fue la película que fue el mayor quilombo en hacer, por decirlo así? Y también, ¿cuál es la película de la cual estás más orgulloso de haber hecho? Mirá, te voy a contestar algo que es un lugar común y que seguramente lo habrás escuchado, que es como decirle a un padre cuál es su hijo preferido, digamos. O sea, y además es bastante así, en mi caso, digamos, cada película tiene o por cómo la pasé, o porque no le fueron tan bien, o por las críticas, o por los festivales, o por la relación con un actor, o por la relación con alguien del equipo técnico, por la gente que conoces, porque cada película que haces es un mundo nuevo. Imagínate lo que les contaba muy rápido al pasar de La familia Rodante. Filmamos a lo largo de 1000 días. Siempre que voy a filmar, creo que lo que estoy filmando está buenísimo. Obviamente, después hay una escena, un día que ves que te salen mejor las cosas y otro día que te salen peor, como en cualquier trabajo que uno hace o cosa que haga. Pero la energía, las ganas y la pasión por el proyecto que estoy haciendo en ese momento es idéntica. Todos están poniendo mucho y depende de tantos factores que salga bien, que lo más fácil es que salga mal. O sea, es más fácil tener problemas que no tenerlos, ¿no? Digamos. De hecho, a mí me gusta pensar que es absurdo que salgan bien las películas. Porque, les doy un ejemplo muy simple. Vos soñaste, esto es un ejemplo que doy siempre, vos soñaste hacer una película durante 15 años, en verano, y es una historia de amor. Y llegó el momento, se te dio todo el sueño cumplido. El dinero, el actor que querías, estás ahí por filmar, vas a hacer tu primera escena con el actor, y la escena que más quería filmar es la escena de amor donde él le va a declarar el amor a la chica que amó toda su vida. Y el día que llegas a filmar, que era una escena que habías pensado que era de sol, en pleno verano, como pasa muchísimas veces, una semana de tormenta. Y el actor que tenía que hacer esa historia de amor, donde tenía que estar la flor de piel con toda esa sensibilidad, se acaba de separar de la mujer de toda la vida y lo último que quiero hablar es de iniciar una relación con nadie. Y estás ahí y tenés que hacer esa escena. Y eso pasa todo el tiempo, aunque parezca que no, aunque parezca que, aunque los directores queremos tener todo bajo control, en general es al revés. O sea, todo está fuera de control. Cuando está sol, llueve. Eh, y así te puedo contar mil historias. Y en grandes producciones es lo mismo. Están haciendo la mega producción y está todo bien y al actor lo encontraron, no sé, drogado y no puede filmar y tienen que parar el rodaje. O ni siquiera, o sea, tienen todos los recursos y el tipo se enferma. O sea, hacer cine demanda de una fuerza de voluntad que si no la tenés, no, es imposible seguir adelante. Entonces, me estoy dando esa vuelta larga para contestar la pregunta que me hicieron. Si no tenés esta convicción para hacer las películas, es muy hablar de cuestiones económicas. Por ejemplo, yo estrené La Quietud, que fue la última película que hice, después del Clan, que fue un mega recontra super éxito, y el día que estrenamos La Quietud fue el día de la devaluación del año pasado, no sé, bueno, ya el año pasado, ya no me acuerdo. No, del otro año. Pasa rapidísimo el tiempo a mi edad, pero el jueves que se estrenaba la película fue una de las últimas devaluaciones grandes que hubo, que fue, no me olvido nunca más, fue jueves 30 de agosto, el dólar valía a la mañana 30 pesos y cuando se estrenó la película valía 40 y pico. Bien, bueno. Claro, ¿quién va al cine a ver una película ese día? O sea, era cuando se salían los sonidos del helicóptero, que pensaban que Macri se iba, ¿se acuerdan de esa semana que fue un quilombo? Sí, fue un quilombo. Ese fin de semana, que es el fin de semana más importante para una película, la gente ni se enteró que se estrenó la película, ¿entendés? Claro. Y eso pasa todo el tiempo.
Y, y si uno no sabe enfrentar eso, que es muy difícil hacer una película. Si vos escribiste esa famosa escena de amor con sol y te llueve una semana y tenés que filmar porque se te pasan los días, ¿qué haces? ¿Llorás? ¿Parás la película o buscas una solución? Claro. Entonces, es algo que yo siempre digo, y es que el director, una de las cosas con las que más tiene que trabajar es con su propia frustración. O sea, si uno no puede aceptar que las cosas en un altísimo porcentaje no van a salir como vos querías, no podés, es muy limitaciones, o sea, vos podés controlar muy pocas cosas alrededor tuyo. Podés tener un equipo de producción de puta madre, podés tener un grupo de actores impresionante, un equipo técnico brillante, pero después es la vida real, después la vida cotidiana, después la gente se enferma, después los problemas existen, después las parejas se separan o se amigan en la mitad de los procesos, te distancias hacer prueba, entonces cambio, pongo el final al principio, el medio al final, entonces tengo muchas versiones de montaje. Entonces eso significa que tengo que ver la película muchas veces. O sea, excepto ese periodo que veo la película realmente, te diría que cientos de veces en el proceso, entre pedacitos, o sea, entre versiones más grandes y torpes hasta versiones más finas y definitivas, ese proceso digamos, va consumiendo la película, o sea, va consumiendo, va haciendo el acto de la película, o sea, va terminando la película. Y una vez que se terminó, ya está, ya pertenece a otros, la película ya está, ya se estrenó, Claro. a la gente le va a gustar o no, va a haber buenas o malas críticas, irá a festivales o no, la gente irá al cine o no irá. Y a partir de ahí hay muy poco que puedas hacer. Podés hacer prensa, podés ir a un festival, podés tener una distribuidora que te ayude a que se vea más, podés tener una productora que también ayude a que tenga un mejor lanzamiento. Todas esas cosas podés controlar. Pero después, como cuando vos prendés la cámara, ensayaste 50 veces una escena, cada vez va a salir diferente. Eso es así, por más que la hayas ensayado hasta el infinito. Entonces, ese momento que es único y repetible en cada toma, es en cada segundo, en cada frame de cada toma, hace que cada proceso sea único y distinto a los demás. Y lo que yo recuerdo de mis películas no es tanto el resultado, obviamente sí sé técnicamente cuántos espectadores la vieron, si ganó un premio, si más o menos le fue bien con la crítica, si estrenó en tal país o en tal otro, todo eso me lo acuerdo porque además es mi trabajo, tengo que saberlo. Pero no tengo distancia para ver mi película como veo películas de otros. Y por cierto, digamos, hay tanto cine para ver que volver a ver mis películas me parece una pérdida de tiempo, porque cuando tengo tiempo prefiero ver películas que no haya visto, o volver a ver películas de otros que me gustaría volver a ver. Entonces, no, realmente es muy difícil contesté creo las 3 o 4 cosas me preguntaron la misma. ¿Cuáles son las más difíciles? ¿Cuáles son las más queridas? Todas son complicadas, les puedo dar miles de ejemplos por cada una de las películas de por qué fueron complicadas. Ahora mismo terminé una serie que se llama 000, que salió en Amazon. Amazon. Y bueno, pero nada, pregunten, empiecen a preguntar porque si no, no termina. Las respuestas mías son larguísimas. Bueno, hacemos un par más de estas y vamos con las de los Sí, alumnos. hacemos 2 preguntas más y pasamos a los alumnos que también hicieron muy buenas preguntas. Eso. Sí, buenísimo. Bueno, por un lado, ¿cómo fue que se logró o que lograron hacer Matanza Cine y cómo trabaja esa productora, digamos, a lo largo de los años y cómo trabaja hoy, o sea, aparte de todo el tema de la pandemia, ¿no? Obviando eso. Bueno, yo les conté que había hecho Mundo Grúa saliendo de la FUC, le fue muy bien, fue como una gran sorpresa y una gran conmoción. Y ahí empecé a preparar el bonaerense, lo que les había dicho al principio que había sido mi primera idea para una película. Y ahí armamos Matanza con Martina Guzmán, mi compañera y actriz, mamá de nuestros hijos. Reposteó la historia también. Sí. Que reposté la historia y creo que nos está viendo por la televisión. Bueno, te mandamos un saludo enorme, Sí. Martina, te admiramos un montón. También, sí. Gracias por todo. Y bueno, nada, la armamos con Marty. También un poco como les conté de lo de Mundo Grúa, aplica muy similar a Matanza, ¿no? Como
muy intuitivo, muy así El saludo. prepotente, ¿no? Así, bueno, vamos a armar la productora, puta, ¿cómo? Bueno, no sé, empecemos. Y empezamos a armar la productora. Eh, y nada, fue una experiencia muy linda. En el medio de todo ese proceso de armar Matanza también nació nuestro hijo Mateo, que hoy tiene 18 años. Eh, y fue sobre todo los primeros años, estos primeros años más así como voraces, ¿viste? De ir a hacer todo. Hacíamos 2, 3 pelis al año, entre mis pelis y las películas que hacíamos para otra gente. Con muchas ganas de hacer cine en distintos roles, ¿no? Bueno, hicimos durante varios años esa estructura. Martina hacía la producción ejecutiva. Durante 3 o 4 o 5 años hicimos así mi peli más otra peli al año, promedio 2 pelis por año. Pero en un momento me di cuenta, y a Martina, en distintos momentos nos fuimos dando cuenta que tanto Martina se quería, cuando Martina vuelve a actuar, porque Martina había sido actriz desde muy pequeña, desde niña, pero cuando yo la conocí ya no actuaba, y vuelve a actuar en Nacido y Criado, un pequeño personaje, pero es un personaje buenísimo y muy intenso y muy lindo, y ahí le propuse a Marti hacer Leonera. Entonces, a medida que Martina empezó a recuperar su carrera de actriz, o sea, sus ganas de actuar, y yo también tenía más ganas de dirigir que de producir. Lentamente Matanza, a lo largo de los años, eso fue un proceso de varios años, fuimos produciendo menos, Martina empezó a actuar fuera y a dedicarse mucho tiempo, no sé, a la tele, al teatro, cosas que obviamente le sacaban tiempo para producir. Y yo empecé a trabajar con mi agente, tengo un agente en Estados Unidos hace muchos años, buscando proyectos y para hacer proyectos de dirección de una manera diferente a como los hago en Matanza, ¿no? Matanza es una cosa todo un poco en familia, Fato en casa. Es mi productora, por ejemplo, La Quietud se hizo así, escrita, producida, montada, todo como en un microclima, un microcosmos. Incluso Tremendo. el clan, digamos, si bien el clan está KS, es una productora muy conocida e importante que todos conocemos, y mi relación con Matías y con Hugo fue muy buena, siempre mucho de ese proceso se hacía en Matanza. O sea, Matanza estuvo desde el bonaerense hasta La Quietud en todas las películas, y a partir de, no sé, a partir de después de Carancho, Elefante Blanco, empezamos, tanto Martina como yo, a indagar más en proyectos un poco menos personales y tanto, digamos, sobre nuestras espaldas, ¿no? Digamos, todo, absolutamente, guión, dirección, producción, firmar los cheques, o sea, todo. Y ahí Martina se dedicó mucho a actuar y yo a preparar mis proyectos fuera de Argentina. Y entonces ahora Matanza sigue en un modo, digamos, como modo sleep. O sea, no seguimos, además imagínense que hicimos como 20 pelis en estos años y todas esas pelis siguen mantenimiento. O sea, por ejemplo, ahora estamos pensando en cómo vamos a restaurar las pelis, porque ya los materiales de hace 15 años ya hoy no los podemos reproducir, ¿no? O sea, la productora sigue en actividad, pero produciendo mucho menos al año. Porque tanto Martina como yo además viajamos y trabajamos mucho fuera de Argentina. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos con la pregunta de los alumnos, ¿te parece? Venga, sí, así le damos tiempo a los... Marisa, ¿sos una y una? Dale, ¿querés arrancar vos? Porque... Buenísimo. Pregunta, en primer lugar, Mateo y Nicola, ¿te sentís satisfecho / realizado hoy en día? ¿En qué? Sí, pero ¿en qué cosa? ¿En las películas? Sí, como director de tu vida profesional y bien, si lo querés hacer también con tu vida personal también, pero... Sí, me siento bastante, te diría que muy satisfecho. En cuanto a lo profesional, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, muchos proyectos, mucha curiosidad, sigo con la misma ganas de hacer cosas que cuando empecé, pero me gusta ver lo que pasó con las películas, lo que viví al hacer las películas, lo que vivió mucha gente gracias a las películas, también lo que las películas dieron. Las películas principalmente existen y viven cuando le dan algo a alguien, o por lo menos es el cine que me gusta ver
y el que me hizo ser director de cine, películas que me dejan algo, de cualquier tipo. No quiero decir las que te dejan un mensaje, quiero decir películas que te ofrendan algo, que cuando termina la película te quedaste con algo que no tenías antes de haber visto la película. Y eso puede ser desde abrirte un mundo, una frase que te hace reflexionar sobre no sé, una relación con un familiar o con un amigo. O sea que me siento satisfecho, siento que mis películas ayudaron a que ese círculo continúe, ¿no? Que las películas para mí son para que otro del otro lado le pasen cosas. Pero que esté satisfecho no quiere decir que esté... Realizado. ¿Perdón? Que estés realizado, que estés satisfecho, digamos. No, estoy satisfecho con lo que hice hasta ahora, pero tengo Claro. muchas ganas de hacer muchas cosas, con lo Claro, cual claro. también No estoy estás ansioso saciado, por digamos. seguir. Claro. Claro, no, para nada saciado. Feliz con hambre. Sí. No, sí, no. En Ah. ese sentido, te podría decir que no me siento del todo realizado hasta no hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? Pero con todo lo que hice hasta ahora, estoy satisfecho y estoy orgulloso de las películas y de todo lo que esas películas nos dieron a mí, a mi familia y a la gente que las vio. Porque son películas que todas fueron hechas con intensidad y con honestidad y con ganas y con pasión. Entonces, eso estoy satisfecho. Y en lo personal también, tengo una familia que me encanta estar con ellos. Ahora en la cuarentena es una oportunidad para nosotros que trabajamos tanto y a veces no estamos tanto tiempo juntos de compartir. Nada, no, te diría que estoy bastante satisfecho a pesar de que quiero hacer muchas cosas. Tremendo. Bueno, Alejo Reya o Alejo Reya. Rey. Reya. Bueno. Es una Pregunta. G, boludo. Ah, ¿sí es una G? Una G. Bueno, el tema. Perdón. Alejo Reya. Pregunta, ¿de qué depende el éxito de las películas en Argentina? Oh. Tiro la bomba. Mira, no, es que es difícil de contestar. Las películas es muy difícil, realmente. Si alguno supiera una fórmula para que una película haga un éxito, no habría fracasos en la historia del cine. O sea, si hubiera reglas infalibles para hacer éxitos, no serían todos éxitos. Todas las películas harían millones de espectadores, ganarían millones de premios y tendrían 200.000 estrellitas por cada crítico. Pero no es así. Hay cosas que uno puede proyectar e imaginar, digamos, a nivel espectadores. Uno podría decir, bueno, tales actores han convocado en los últimos años más gente. Bueno, se supone que si tenés ese actor, quizás vaya a ir más gente. Películas de tal perfil o tal otro han ido a festivales, entonces podría ser película de tal perfil. Para mí es muy difícil Bueno, los productores con quien trabajes tienen más experiencia en este tipo de estrenos de películas, de distribuidoras. No es lo mismo estrenar con una distribuidora con más experiencia en grandes lanzamientos que con una distribuidora que quizás no tenga tanta experiencia en lanzamientos grandes. O sea, todas esas cosas, como digo, son técnicas y uno las puede evaluar. Bueno, quiero trabajar con este actor, porque este actor, la última película que hizo, en las últimas 5 películas hizo tantos espectadores. Bueno, eso es un factor posible. Quiero trabajar con tal productora porque las últimas películas de esta productora le fueron bastante bien. Quiero trabajar con tal distribuidora porque la distribuidora, que para decirlo rápido es el intermediario, ¿no? Es el que lleva la película a los cines. O sea, está es el que ve, como el distribuidor de las gaseosas, digamos, es el que la saca de la fábrica, que somos los productores, y la mete en los cines. Quiero trabajar con la distribuidora, que no sé, esta distribuidora hizo las últimas películas, hizo tantos éxitos. Todas esas cosas medianamente las puedes controlar. Si tenés suerte, todos esos factores se alinean y esos planetas se alinean. Tenés el actor que querés, tenés la productora que querés, tenés la distribuidora que querés, pero todo eso no te garantiza que a la gente le guste la historia. Entonces, siempre volvés al mismo punto. Lo que uno puede creer es en la historia que puede contar. Y si es historia, pensás que, además, esa historia tiene que ser atractiva para estos 3 factores que te dije: talento, productores y distribuidores. Claro. Pero
pero así, y por eso digo, hay miles de casos con el actor famoso, la productora mega éxito, la distribuidora súper potente, y una historia, y un buen guión, y estaba todo bien. Y también, para mí me parece importante, aunque suene un poco raro, definir qué es un éxito de una película. El éxito de una película se define por el primer fin de semana, se define por lo que pasa con la gente. Hoy, por ejemplo, es muy difícil medir el éxito de una peli cuando hay tantas millones de personas que la ven en streaming y uno ni se entera cuántos son. Es muy difícil, el éxito comercial es fácil de medir, tantos espectadores, tanta plata, box office, te da un número. Pero eso no necesariamente habla del éxito de la película. La película para mí es un proceso más largo que solamente el éxito comercial. Entonces, no hay una fórmula, es muy difícil, pero en todos los países y en todo el mundo, las reglas que uno sigue son esos tres que dije. Esta combinación, saliendo de una gran historia, una historia que uno piense que al que la quiere hacer primero es el primero que tiene que emocionar, y estar seguro que merece la pena todo el esfuerzo gigantesco de dinero y de trabajo y de esfuerzo, con tus actores, tu equipo técnico talentoso, tus productores y la gente que la va a vender, que la va a mostrar. Eso es universal, eso es en todos los países del mundo la misma combinación, pero los resultados son siempre diferentes. Tremendo. Buenísimo. Bueno, te pregunta Valentín Maloniay. ¿Semiología sirve para algo? Bueno, yo creo que sí. A ver, nosotros somos lenguaje, digamos, la manera en que nos expresamos, las películas es lenguaje. Entonces, Sí. no es para nada mi fuerte, ni lo fue, no era de mis materias preferidas en la FUC, pero uno tiene que aprender a conocer las herramientas del lenguaje, así como tiene que aprender a diferenciar un primer plano de un plano general, tiene que entender la parte teórica del discurso y semiología, semiótica, todas las materias teóricas que tenés en la FUC te ayudan a pensar desde ese lado teórico que a veces es muy difícil de entender porque son palabras demasiado técnicas o conceptos a veces abstractos, pero bueno, sirve como todo, en su justa medida, si uno lo puede llevar para lo que necesitas vos como realizador o guionista. Quizás si vas a hacer sonido, no estoy tan seguro, pero también, no sé, siempre estás construyendo el lenguaje. Claro. Sí, ¿entendés? El de arte también, o sea, nos estamos expresando en cada decisión que tomamos. Entonces, sí, de alguna u otra manera sirve, aunque sé que es un mambodrio estudiarlo. Sí, tremendo. Clase de semiología con Pablo Trapero, nunca me hubiera imaginado en mi vida. Bodrio es una palabra que no se dice más, ¿no? Se usa. Okay. Te sorprendería. No hay tantas palabras que volvieron. ¿Vargas? Varias personas. Bueno, acá tenemos una pregunta que muchos hicieron. ¿Qué escribiste acá? ¿Me dejas? Leo. Bueno, está bien. Perdón, mi letra es muy mala. Si te das algún consejo para alumnos que arrancan en la FUC y para gente que quiere iniciarse en el cine argentino. ¿Para iniciarse trabajando o viendo? No, trabajando. Bueno, un poco lo dije antes. El consejo la cosa para mí más importante que uno tiene que saber o que uno tiene que creer es en uno mismo. Pero no de canchero de soy un capo, sino de decir, es muy difícil que lo puedas decir. No, porque entonces te quedas en la forma, es puro forma, qué lindo se ve, qué divertido la cámara acá, o qué divertido esta frase o esta línea de guión. Lo importante es primero saber qué querés, eso es lo más difícil, que por ejemplo si sos director, qué querés contar, porque es tan vasto el universo de historias que puedes elegir, que bueno, eso es por eso digo que ese proceso a veces es más tortuoso, cómo llegar a ese proceso de decir que te digan que no, salí de estudiar de una escuela de cine, hoy hay ¿cuántos miles de estudiantes de cine? ¿Por qué te van a decir que sí? Es más fácil que te digan que no. Claro. Sí, bueno, digamos, obviamente depende mucho de tus ganas, de tu tesón, de tu talento, de la suerte, son muchos factores que se tienen que dar, ¿no? Pero ninguno de esos
Bueno, lo mismo que también te pasa en la vida cotidiana fuera del cine, digamos, ¿no? O sea, no. Yo decía aprender a transitar la frustración, pero eso no quiere decir conformismo o bueno, hago lo que me sale o hago lo que puedo. No, justamente es poder atravesar esas dificultades para hacer mejor el proyecto que querés hacer con las herramientas que tenés. Las herramientas siempre son limitadas, no hay presupuesto infinito para hacer una película, no existe. Ni la película que sale 300 millones de dólares estaba presupuestada en 4 o 350. O tenía los 350 y se dio cuenta que ya gastaban 350 y que capaz 20 palitos más le habrían venido bien para terminar mejor. O sea, es como la carrera armamenticia, como el adicto, o sea, nunca es Claro. suficiente. Entonces, los recursos son limitados y las ideas no. Y en ese conflicto, digamos, es la naturaleza de hacer cine. Mm. Y saber cómo superar esas limitaciones y cómo avanzar y cómo seguir creyendo en en las virtudes de ese proyecto que querés hacer, que de hecho, en mi caso es director, pero si vos sos un fotógrafo, tenés tu visión de la fotografía y así cada uno en su área. Tremendo. Tremendo. Muchas Bueno, gracias. y siguiendo así con las preguntas, Horacio Parisotto pregunta, ¿qué es lo que más te gusta a vos en general del cine? ¿De hacer cine o de ver películas? No, de ver películas. Va, De lo que... Eh, Terminó el rodaje y me resulta una paja la postproducción. No, me encanta la postproducción. Hasta el último día yo sigo laburando como con el primer día de que inicié la producción en general, la preproducción, o sea, la peli. Entonces, todas las etapas me gustan más. Te diría que la que más quizás puedo disfrutar en el sentido de que estoy íntima que el rodaje, que estás rodeado de Claro. gente que te mira, que te pregunta, la lluvia, el sol, las horas extras, la plata, el presupuesto, o sea, todo eso es una presión que uno a veces te quita un poco del placer de estar filmando. Cuando estás montando solo y son las 3 de la mañana y estás solo en la computadora, puta, esa parte es distinto, un disfrute diferente. Claro, es como una relación más íntima de vos con la película. claro. Sí, Y más tremendo. inmediata, sí, íntima e inmediata. Claro. Tocas un botón y van a empezar a tener su propia dinámica. Y eso te va a ayudar a pensar diálogos porque vas a entender que ese diálogo es del personaje A. Esa línea de diálogo no la puede decir B, porque no machea, no pega con ese personaje B, pega con A. Y cuando Mm. empezés a entender a tus personajes, vas a empezar a entender mejor su manera de hablar y después ahí sí ya depende del tipo de diálogo, el tipo de escena, vas a encontrar una dinámica propia de los diálogos de cada escena. Mm. Mm. Tremendo. ¿Argentina o hacerlo en Estados Unidos o en Europa? O sea, si la reformé mal. ¿Es mejor hacer cine acá o irse a Estados Unidos o a Europa a hacer cine? Eso depende de lo que quieras vivir. No es mejor a ver, ¿mejor en qué sentido? Mejor en cuanto... Depende de qué quieras vivir. Si vos querés hacer películas de altísimo presupuesto, acá no se hacen. Entonces, ¿por qué? Porque es más barato, por cambios de temporada, porque cuando están filmando en Europa y tienen que filmar sí o sí ya y necesitan invierno, vienen a Argentina. Depende de las épocas, depende de la economía, depende de la inflación, o depende de un millón de cosas, todo eso se combina y da mejores o peores resultados en un periodo de tiempo. Pero históricamente, a lo Sí. largo de las décadas, el cine argentino tuvo grandes momentos y lo sigue teniendo y capaz pasa un periodo, ¿no? Mm. Que fue la serie que se estrenó en Amazon que ahora pueden ver. Sí se podría hacer algo parecido acá, pero no eso, ¿no? Digamos, yo creo que Claro. cada lugar, cada país te ofrece cosas distintas para hacer y uno tiene que entender qué es lo que quiere hacer para decidir dónde lo quiere hacer. Hay personas que se han ido a vivir a Los Ángeles terminando la escuela de cine porque tienen muy claro que quieren trabajar en esa industria, con esas reglas y para llegar a un determinado tipo de películas, que también es muy difícil de decir, porque Mm. en Hollywood, entre comillas, se hace todo tipo de películas, no es que se hace un tipo de película. Y les diría que el porcentaje de películas que se realizan es ínfimo en relación a las que no se hacen. Mm. Entonces también eso es una decisión. Uno puede, bueno, ir a Europa, decir, bueno, quiero hacer películas, me gusta el cine italiano, quiero ir a aprender de cine italiano, quiero laburar en Italia, quiero trabajar en Francia, me gusta el cine francés. Es ridículo decir cine italiano porque es muy... Yo creo que cada país o cada región te va a dar de acuerdo a lo que vos quieras hacer. Tremendo. Bueno, muchas gracias. Pregunta también Valentín Sumo.
¿Qué consejos tenés para encontrar el estilo o la mirada propia? Uf, eso sí que es difícil, ¿eh? Porque eso lo vas descubriendo a medida que lo haces. O Mm, sea, tu mirada y tu estilo no existen en el aire, en abstracto. Tu estilo se consolida a medida que tomas decisiones. La toma de decisiones la podés encadenar haciendo muchas cosas. Una película te puede marcar un camino mm, o un corto, ¿no? Porque el estilo se empieza a ver cualquier cosa que hagas. En un corto con un teléfono ya empezás a ver qué te gusta, qué no te gusta. claro, Muchísimas veces, esto quizás sirva, para mí es más fácil llegar a que querés, no necesariamente por la seguridad de lo que querés, pero por la claridad de lo que no querés. No, esto no, por lo que no querés, esto no. No me claro. gusta este color, no me gusta esta locación, no me gusta este personaje, no me gusta tal referencia de película, no me gusta tal libro. O sea, es un poco, quizás, parece un poco absurdo, pero ayuda mucho saber qué no querés. Mm, Porque eso te ayuda a encaminar hacia el camino que vas. O sea, bueno, de todas estas opciones, de 10 opciones, me quedo con 2 o con 3. Bueno, ya es una decisión. En ese proceso de toma de decisiones vas construyendo un estilo para una escena, en lo concreto, para una toma, pero a lo largo de tus trabajos vas a ir encontrando el estilo. Yo creo que es muy difícil encontrar el estilo sin hacer, porque claro. solo lo vas a ver produciendo. En cualquier cosa, en la pintura, en la música. Que lo cual no quiere decir que vos tengas que hacer siempre lo mismo, al contrario, lo difícil es identificar tu estilo en cosas diferentes. Mm, Mm. claro, tremendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo Martín pregunta cómo es que vos armás tus guiones técnicos. Y además de eso, cosa que me olvidé de anotar, sin boludo, ¿qué cosas has ido agregando o dejando de hacer conforme pasaba el tiempo? Bueno, depende. El guión técnico en el sentido de tipo storyboard o guión técnico de escribir primer plano acá, ta, 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 ta. Eso, lo Bueno, no de... Sí. importa. Sí. Lo segundo. No, no hago guión técnico. No, A ver, no hago guión técnico de esa manera técnica. No tengo claro. las 100 páginas escritas escena por escena, frase por frase, cómo la quiero filmar. Quizás alguna escena en particular sí, hago un guión técnico para una escena que me interesa desglosar más claramente. En general, Mm, cuando son escenas de cierta complejidad, donde hay acción, entonces tenés que tomar muchas decisiones mucho tiempo antes para que la cadena de decisiones, para la cadena de cosas que tienen que pasar después de esa decisión puedan avanzar. Entonces, tenés una escena de acción donde decís, voy a tener gente que se pelea. Bueno, ¿cómo se van a pelear? ¿Cómo veo la pelea? mm, Bueno, un choque, una escena de amor, o de sexo, quiero decir, donde es la intimidad de tus actores, la tenés que cuidar. Una escena donde puede haber un riesgo físico de que alguien se lastime. O sea, todas esas cosas que tienen un exceso de un plano secuencia, con la narración, no con la gracia técnica del plano secuencia. O sea, por algo ese plano secuencia funciona ahí. Muchas veces en general esos planos secuencia yo ya los escribo en el guión. mm, Esto es un plano secuencia. Entonces las escenas, ponerle que son 5 escenas que entra y sale de 5 lugares, al final, claro, fin del plano secuencia. claro. Pero guión técnico así de desglose de frase por frase, no. También a lo largo del tiempo vas encontrando una manera de escribir tus oraciones que te van sugiriendo, ¿no? Un ejemplo muy malo. Se veía su lágrima, no sé qué, cristalina. Bueno, eso no es un plano general. Es torpe, pero que creo que ayuda a explicar lo que quiero decir. Tu manera de describir la acción te va a ayudar a sugerir a quien lee, tus productores, tus técnicos, tus actores, cómo más o menos lo imaginaste, en caso que vos seas guionista. Si vos no sos guionista y a vos te dan un guión que tenés que adaptar, ahí quizás es más fácil hacer un guión técnico porque vos le vas dando, o es más útil porque vas explicando cómo vas a filmar a tu equipo ese guión que no escribiste. Pero si vos escribiste el guión, que en un corto es bastante habitual, tu manera de escribir puede ir sugiriendo más o menos cómo lo vas a mostrar. Tremendo. ¿Y Bueno, qué era lo otro que me dijiste, la parte técnica? ¿Me preguntaste también? eh, no. Ah, No, sí, ¿qué cosas? explicado y Claro, ¿qué dejado. cosas has, digamos, podido aplicar y qué cosas no? ¿Qué cosas te han servido más, qué cosas no a la hora de armar un guión técnico? No, eso depende de cada película, depende de cada Claro, escena, depende de cada momento.
pero principalmente también depende de los cambios de la tecnología. O sea, otra cosa importante que ayuda a responder tu pregunta es, si uno no entiende de tecnología, es muy difícil, porque la tecnología desde el inicio,